Hola, bienvenidos a este seminario de anatomía. Mi nombre es Fabián Schaber, soy profesor titular de la disciplina anatomía y profesor adjunto de la disciplina urología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. El tema que vamos a abordar es recto y conducto anal. El recto es el segmento terminal del tubo digestivo. Comienza habitualmente a la altura de la tercera vértebra sacra y termina en el ano. En anatomía quirúrgica, la unión recto-sigmoidea se sitúa en la zona donde el asa sigmoidea sigue la línea media a nivel del promontorio, pero esta unión a la línea media puede ser variable, estando por ahí a nivel del promontorio o al nivel de la segunda o tercera vértebra sacra. Bien, el recto en un plano sagital podemos decir que describe dos curvas. Una es la superior, que es la curvatura sacra, la cual sigue la concavidad del sacro, por lo tanto es cóncava hacia adelante. Y la segunda curva es la curvatura perineal o flexura perineal, que es cóncava hacia atrás. Aquí el recto perineal se dirige directamente hacia atrás y penetra en lo que es el periné, ¿bien? Penetrando en el primer órgano del periné, el primer músculo, que es el músculo elevador del ano. Esto hace que el recto uno lo pueda dividir en dos partes funcionalmente diferentes. La parte superior, que es el recto pélvico o ampolla rectal, de unos 10 a 12 centímetros y de origen endoblástico, de la parte final, que es el recto perineal o conducto anal propiamente dicho, que es de aproximadamente 2 o 3 centímetros y cuyo origen es ectoblástico. Bien, en este corte sagital uno puede ver tanto en el hombre como en la mujer, fíjense la unión recto-sigmoidea con el punto 1. El punto 2 uno puede decir que es la unión ano-rectal. Y el punto 3, fíjense que es la terminación del peritoneo parietal en el fondo de saco de Douglas, que en la mujer sigue siendo, digamos, más profundo y penetra casi llegando a unos 5 o 6 centímetros del orificio anal. Bien, esto nos permite dividir incluso el recto pélvico en dos partes, una peritonizada y otra infra o subperitoneal. Lo mismo en el varón. Fíjense cómo se repliega por la cara anterior del recto hacia la cara posterior superior de la vejiga, formando el fondo de saco de Douglas, y una línea trazada también nos permite dividir el recto pelviano en una parte superior o peritonizada de una parte inferior o subperitoneal. En cuanto a la configuración interna, uno puede ver unos pliegues que existen, son unos pliegues temporales, que son unos pliegues mucosos longitudinales que con la distensión desaparecen. Pero existen otros pliegues que son permanentes, son de forma semilunar y están orientados en forma transversal. Estos pliegues son muy variables, pero en general uno describe tres pliegues y forman unos surcos en la cara externa del órgano. Estas flexuras son las flexuras laterales. Uno puede encontrar una flexura superior que es de convexidad derecha, fíjense aquí, de convexidad derecha, una inferior también de convexidad derecha y una media que es de convexidad izquierda. ¿Bien? Bien, esas flexuras laterales en la configuración interna lo ve como pliegue. El pliegue transverso del recto medio, que se denomina de Kohlrausch, es el más grande y el más constante, y es palpable desde el lado derecho del recto más o menos a unos 8 centímetros por encima del ano. Y los otros dos pliegues, tanto el rectal superior como el inferior, bien, son menos prominentes, están formados por mucosa, submucosa y la capa muscular circular interna del recto, y se lo denomina también válvulas de Houston o Austin, ¿bien? Que se ven en la pared lateral izquierda del recto. Con respecto a la configuración interna del conducto anal, uno encuentra las columnas anales, que son estas elevaciones longitudinales, que son de 6 a 8 en número y de 1 centímetro de longitud, que tienen forma de una pirámide triangular o de rodete, cuya base es inferior y su vértice se va afinando, ¿bien? Y en su base están unidos por unos pequeños y delgados pliegues transversales en formas de semiluna, que unen entre sí cada una de esas columnas y delimitan con la pared del recto propiamente dicho unos senos o criptas anales que son fositas en forma de nido de golondrina. En el fondo de esas criptas desembocan los conductos excretores de las glándulas anales. En este corte frontal de todo el recto y conducto anal, uno ve las pirámides con los rodetes y las bases de esas válvulas anales, o válvulas de Morgagni,
cuyo, si uno sigue esa línea sinuosa de las válvulas y de los pliegues, es lo que uno denomina la línea pectinada o línea pectinia, que es una línea dentada. ¿Bien? Aquí se produce también un cambio de epitelio que ya lo vamos a hablar. ¿Bien? También uno puede ver a nivel de los vértices de las líneas de las columnas anales lo que uno podría decir el límite superior del conducto anal quirúrgico. Bien. Recordemos una cosa, que el peritoneo, a nivel del recto, solo cubre los 2/3 superiores de la pared anterior y laterales, reflejándose hacia la vejiga en el hombre y hacia el sistema genital en la mujer, formando los fondos de saco que uno denomina de Douglas, que se denomina vésico rectal o vésico seminorectal por estar la vesícula seminal en el medio, o recto uterino o recto vagino uterino por estar la vagina en la parte inferior de ese receso. Bien, vamos a comenzar hablando de las relaciones del recto. En su cara posterior, fíjense en la imagen cómo entran las diferentes arterias, entrando generalmente siempre por su cara posterior. Bien, entonces, en la cara posterior, ¿qué vamos a encontrar? Recordemos que el recto está rodeado por una fascia rectal o vaina rectal, y entonces entre esa vaina rectal y el sacro, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar tejido conectivo con tejido adiposo junto con él, en donde transcurre la arteria sacra media, los troncos simpáticos sacros, las arterias sacras laterales, el músculo piramidal o músculo piriforme y las raíces sacrocoxígeas, generalmente S2, S3, S4 y algunas de las ramas coxígeas. Y por último vamos a encontrar el plano óseo donde está el sacro y el coxis. En una misma imagen fíjense cómo uno puede ver la fascia rectal. Vamos a tratar. Aquí vemos la fascia rectal, este espacio en verde que es el espacio presacro donde está todo este tejido célula adiposo como dijimos recién, en el músculo elevador del ano, cómo va a ir insertándose desde lateral hacia la parte inferior del recto, que es lo que va a determinar la curvatura coxígea hacia abajo y donde empieza el recto perineal. Bien, recordemos que el meso del colon sigmoide termina a nivel de la tercera vértebra sacra, por lo tanto, por detrás del recto no existe realmente un meso y tampoco hay peritoneo en la cara posterior. Entonces, ¿de dónde viene este término de meso recto? En realidad se trata de una noción de anatomía quirúrgica impropia desde el punto de vista de la nomenclatura anatómica. Esto fue utilizado por primera vez en 1982 por Held y comprende el conjunto del contexto célula adiposo perirectal y contiene también toda la vascularización rectal. ¿Bien? Es todo lo que veíamos que está por detrás con ese tejido célula adiposo. Su límite externo es la fascia del recto, cuya invasión determina ya un estadio, por ejemplo, T3 en el cáncer de recto. Por lo tanto, esta es la importancia que tiene, pero en realidad desde el punto de vista anatómico no es un meso real. Vamos a las caras laterales. En cuanto a las caras laterales sabemos que el recto pélvico tiene una porción peritoneal y hay una porción subperitoneal. En cuanto a la parte peritoneal tenemos las fosas pararrectales y el mesocolon sigmoide puede estar en contacto un poco a la izquierda. En cuanto a la porción subperitoneal, ¿bien? Tenemos el músculo elevador el músculo obturador interno con su fascia y tenemos por debajo el músculo elevador del ano con su fascia, que es la fascia pélvica. ¿Bien? Cuando está distendido el recto, ¿bien? Puede acercarse hacia las paredes de la pelvis y por lo tanto tomar contacto con el uréter, con los vasos ilíacos y sus ramas, y en la mujer también, ya vamos a ver, toma contacto con la trompa y el ovario. Bien, recordemos una cosa, que a nivel de los vasos ilíacos internos existe, digamos, los vasos ilíacos internos están contenidos en una vaina, que es la vaina sacro-recto-genitopubiana, que va desde el sacro hacia el pubis. Bien, y ahí es donde están también contenidos los plexos hipogástricos, con los cuales también toma relación su cara lateral y posterior del recto. Fíjense aquí cómo la inserción del músculo elevador del ano, ¿bien? Determina el inicio de la porción perineal del recto y lo que queda en lateral, por debajo del peritoneo, es el espacio pelvirrectal superior o espacio subperitoneal, con tejido célula adiposo. En cuanto a las relaciones de la cara anterior, también lo mismo. La cara anterior tiene una porción peritoneal y una porción subperitoneal. Fíjense cómo el peritoneo parietal que cubre
la cara anterior del recto se refleja sobre las vesículas seminales, sobre la cara posterior superior de la vejiga, determinando, como dijimos antes, el fondo de saco de Douglas. ¿Bien? Y a través de este fondo de saco se va a relacionar ¿con quién? Con el intestino delgado y con el colon sigmoideo. Ahora, la porción subperitoneal se relaciona con las vesículas seminales, con la próstata, ¿bien? A través de una fascia que en realidad hay distintas teorías de su formación, pero en realidad es el adosamiento de las distintas hojas del peritoneo que llegaban hasta el periné, y esto es lo que forma la aponeurosis próstato-peritoneal de Denon-Villiers. Si uno ve la porción peritoneal, fíjense cómo se relaciona directamente con la vejiga, y aquí estaría el colon sigmoide si su asa es larga y las asas delgadas también. Acá tenemos la porción subperitoneal, lo que estábamos describiendo antes. Entonces vemos cómo se relaciona con las vesículas seminales. Esto que está indicado como número 4 sería la aponeurosis próstato-peritoneal. Todo el tejido celo-adiposo que rodea el recto con la fascia, fíjense, la fascia visceral, la fascia parietal, los nervios que van, fíjense, el erector de Edgar que va hacia la próstata para abajo, para inervar lo que es el pene propiamente dicho. En la mujer, la porción peritoneal se relaciona con quién? Con la cara posterior del útero, con los ligamentos anchos que se desprenden de sus bordes laterales, con la trompa uterina, ¿bien? Y por abajo con el fondo de saco vaginal, ¿bien? Que es la porción, digamos, más inferior de ese fondo de saco Douglas que hablamos siempre. Y la porción subperitoneal se relaciona, fíjense, como el fondo de saco de Douglas, ¿bien? Se continúa hacia abajo, que esto era en el varón la pronosis próstato-peritoneal, y aquí se denomina tabique recto vaginal, directamente separando el recto de la vagina. Vamos al conducto anal propiamente dicho. ¿Bien? ¿Qué relaciones tiene? El conducto anal tiene, por delante, hay una masa fibromuscular formada por el cuerpo del periné o núcleo central fibroso del periné, y por los músculos que así se insertan. Si uno recuerda, aquí tenemos esto blanco que vemos aquí por detrás del músculo transverso profundo, que es donde toma inserción, por ejemplo, este músculo, y fíjense que ahí estaría, en el caso del varón, el núcleo central del periné. Lateralmente, ¿con quién se va a relacionar? Con músculos, con el esfínter externo y con los elevadores del ano y la fosa isquioanal o isquiorrectal y su contenido. Y posteriormente tienen los mismos, digamos, son los mismos espacios que describimos recién con, con las relaciones de la cara posterior del recto. Y acá tenemos la diferencia de que los músculos se unen entre sí y forman el rafe anococcigio. En la mujer, ¿qué tenemos? Lo mismo, tenemos la masa fibromuscular, que es el núcleo central del periné, esto blanco que le estoy señalando, lateralmente por los mismos contenidos que en el varón, o sea, el músculo esfínter estriado y el elevador del ano, la fosa isquiorrectal y su contenido, y posteriormente son estos mismos espacios separados por esa rafe anococcigio. Aquí tenemos cómo tenemos el elevador del ano, ¿bien? El elevador del ano, y estas son las fosas isquioanales, ¿bien? Que están alrededor. Perfecto. El conducto anal, ¿qué estructura tiene? Uno habla siempre de que tiene una capa muscular en la cual tiene fibras superficiales que son longitudinales y profundas circulares que a nivel del conducto anal se toman más grosor y es lo que se denomina el esfínter liso interno. Las fibras longitudinales forman un plano continuo más grueso en la cara anterior y posterior. Las fibras longitudinales más profundas descienden incluso hasta el ano. Muchas, digamos, atraviesan lo que es el esfínter estriado y forman parte de ese músculo corrugador del ano. En tanto, las fibras superficiales presentan estrechas conexiones con las fibras de la parte elevadora del músculo del ano, del músculo elevador del ano con el cual se confunden. Fíjense en la imagen, cómo tenemos el músculo elevador del ano, cómo tenemos el músculo, digamos, esfínter externo del ano que tiene distintos fascículos, un fascículo profundo, uno superficial y uno subcutáneo, y tenemos por dentro de esto el esfínter interno del ano. Recordemos que muchas de las fibras también del elevador del ano, las que terminan directamente en la pared rectal, son generalmente la porción, digamos, una porción de este músculo elevador del ano es la porción puborectal, que la anterior se la denomina también elevadora, como la posterior que rodea en sí es la porción constrictora de las puborectal. Ese músculo elevador del ano tiene tres porciones en sí.
la puborectal, la pubocoxigia que se dirige hacia atrás, hacia el coxis y termina también en el rasfe anocoxigio, y la porción iliocoxigia que se desprende de la cara interna del ilion y se dirige hacia atrás del recto. Junto este músculo elevador del ano con el otro músculo más posterior que es el isquiocoxigio, determinan lo que uno llama diafragma pelviano o plano profundo del perine, ¿bien? Que es el que le da sostén a todas las vísceras de la pelvis. Si uno ve en un corte frontal cómo es la disposición del esfínter interno y del esfínter externo, uno ve que las fibras, bien, estas son fibras circulares del esfínter interno, que acá se engruesan para formar el esfínter liso. Vemos que hay fibras musculares longitudinales, que son las mismas longitudinales del recto, que siguen hasta adentro, que siguen por fuera, digamos, de la porción circular. Incluso a este nivel pueden cruzarse y unirse a la mucosa, y esto es lo que denomina ligamento de Parks, que hace de que la mucosa sea poco, digamos, disecable del músculo que tiene por detrás. El esfínter externo dijimos que tiene tres porciones, fíjense, hay una porción profunda, que la tienen aquí, hay una porción superficial del esfínter externo y hay una porción subcutánea que está rodeando al esfínter liso. ¿Bien? Recordemos que el esfínter externo tiene inervación somática que es proveniente del nervio anal inferior, que es parte de una de las ramas del pudendo interno. Viendo más por dentro lo que es la configuración de las distintas líneas que uno puede trazar en el conducto anal, recordemos esto. A nivel de los vértices, uno puede decir que está esta línea anorrectal, que son los vértices de las columnas de Morgagni, que uno ve aquí. A nivel de las bases de esas columnas de Morgagni y pasando por los pliegues semilunares, uno encuentra la línea pectinada o línea dentada, ¿bien? Y el pecten, que es un cambio también de otro epitelio, ahora ya vamos a hablarlo, que es la distancia o el espacio que queda entre esa línea dentada y la línea anocutánea, que en realidad es el surco interesfinteriano, ya que el esfínter estriado rebasa por debajo al esfínter interno liso. ¿Bien? Y esto también hay un cambio de epitelio. Fíjense. La línea pectina es la línea de delimitación inferior de las valvas anales y es la transición del epitelio columnar al escamoso estratificado no queratinizado. ¿Okay? Esta es la línea de pectinia. Y por otro lado tenemos la línea anocutánea, ¿bien? Que es esta línea de acá, que es el margen inferior del esfínter anal interno y del pecten anal, donde comienza la piel externa con epitelio estratificado queratinizado. O sea, en esta línea anocutánea, el epitelio estratificado queratinizado está por fuera, luego en el pecten o toda esta distancia que hay entre la anocutánea y la línea dentada es el pecten. Ese epitelio es estratificado, escamoso estratificado, pero no queratinizado, y desde la línea pectinada o línea dentada para arriba es del epitelio columnar típico del intestino. Si uno tiene que hablar del aparato esfinteriano del ano, simplemente vamos a nombrar unas cosas. Está formado de adentro hacia afuera por las fibras circulares lisas, que es el músculo esfínter interno del ano. Existen fibras lisas longitudinales que emiten acá numerosas expansiones, verticales que se van hacia la piel, laterales entre las porciones del esfínter externo, estriado, y mediales a través del esfínter liso hasta la mucosa, que es lo que denominamos antes el ligamento de Park. Y por otro lado tenemos el esfínter externo, que está reforzado por arriba y lateralmente por las inserciones del músculo poderoso que dijimos que era el músculo elevador del ano, más que todo por su haz puborectal. Bien, vamos a hablar de irrigación. Las arterias que llegan al recto, recordemos que llegan desde arriba, desde los costados y desde abajo también. Y en general, casi todas estas arterias entran por la cara posterior. Aquí tenemos un gráfico. Las arterias se dividen en arterias rectales superiores, arteria rectal media y arteria rectal inferior. La arteria rectal superior es la rama, digamos, de continuación de la mesentérica inferior, bien, que se bifurca y da las arterias rectales superior, derecha e izquierda.
La arteria rectal media es proveniente directamente de la arteria hipogástrica o ilíaca interna, y la arteria rectal inferior es rama de una de las ramas de la hipogástrica, que es la arteria pudenda interna. Aquí tenemos los vasos de igual forma, la rectal superior con su división, la rectal media, que es rama de la hipogástrica, y la rectal inferior, que es rama de, como dice aquí, arteria pudenda interna. Bien, con respecto al retorno venoso, también sigue tres vías. Bien, hay venas rectales superiores, venas rectales medias y venas rectales inferiores. Y aquí, en este órgano, es donde se produce una de la anastomosis portocava, en realidad una de la anastomosis portocava inferior. Ya vamos a ver por qué. Las venas rectales superiores, ¿dónde van a drenar? Van a formar parte, bien, van a ir a desembocar a la vena mesentérica inferior. Las venas rectales medias van a ir directamente a la hipogástrica. La hipogástrica se une con la arteria ilíaca externa formando la ilíaca común con la otra forman la vena cava inferior. Y las venas rectales inferiores son ramas de la vena pudenda interna, que la pudenda interna es una de las afluentes de la vena hipogástrica. En cuanto a la vena rectal superior, dijimos que formaba parte, digamos, desembocando en la vena mesentérica inferior. La vena mesentérica inferior en general se une a la vena, a la vena esplénica, ella se une a la mesentérica mayor y ellas forman, la unión de la esplénica con la mesentérica mayor, forman la vena porta. Y ahí tenemos la anastomosis, entonces porto cava inferior. Recordemos que hay muchos plexos a nivel del recto. Hay plexos, digamos, a nivel de la submucosa, hay plexos externos también y hay plexos transmusculares. ¿Bien? Acá tenemos los plexos como para que uno los determine. El plexo rectal interno, que van a formar a nivel de las columnas y que forman el plexo hemorroidal interno. El plexo rectal externo, que es lo que uno puede ver a flor de piel, ¿bien? Y el plexo venoso rectal perimuscular, ¿bien? Que va a ir drenando hacia otros vasos que ya vamos a ver. Repito entonces, los tres plexos venosos, el plexo hemorroidal externo, en la cara externa del esfínter externo, puede ser origen de esa hemorroide externa y drena el sistema pudendo y por lo tanto a la hipogástrica y por lo tanto a la vena cava inferior. Y el plexo hemorroidal interno en general está en la submucosa del tercio inferior del recto y drena tanto a los vasos hipogástricos por un lado como también a los vasos rectales superiores y por lo tanto a la mesentérica inferior, formando parte de esa anastomosis portocava que recién hablamos. Y los plexos venosos perimusculares tienen el mismo drenaje de lo que hablamos recién del plexo hemorroidal interno. Con respecto a la inervación, la inervación podemos describir en el recto tres plexos, un plexo rectal superior, uno medio y uno inferior. El plexo rectal superior acompaña a los vasos rectales superiores o hemorroidales inferiores. ¿Bien? Es una continuación del plexo hipogástrico superior o nervios presacros, o nervio presacro, que a este nivel acompaña a las arterias y entra desde la parte superior. El plexo medio y posterior están a nivel de la ampolla rectal en la cara posterior. Recordemos que siempre los nervios también entran desde atrás en el recto. Entonces, como dijimos, el plexo rectal superior es una prolongación del plexo mesentérico inferior y acompaña a la arteria rectal superior. Tiene fibras parasimpáticas que proceden del plexo hipogástrico inferior y fibras simpáticas que proceden del ganglio mesentérico inferior. Los plexos rectales medio e inferior se originan en ese plexo hipogástrico inferior y de este inferior emergen también los nervios anales superiores que van al esfínter anal interno. Hay fibras preganglionares parasimpáticas que llegan al plexo hipogástrico inferior mediante los nervios espláncnicos S2 a S4, fibras simpáticas que vienen a través del plexo hipogástrico superior y de los nervios espláncnicos sacros, que provienen del tronco simpático sacro de S2 a S4, y existen nervios somáticos, que son los nervios anales inferiores, que son ramos de los pudendos y que van a inervar en forma voluntaria al esfínter externo del ano. En cuanto a los linfáticos también lo podemos dividir en tres drenajes, en tres vías de drenaje. Podemos decir que hay una raíz superior, una media y una inferior. La raíz superior sigue a la arteria rectal superior con una extensión linfática en la división de la arteria. Es en el hilo linfático de Mondor, muchos lo llaman, y hay otra estación a lo largo de la mesentérica inferior. La raíz media sigue la arteria rectal media y llega a los nodos linfáticos ilíacos internos, y la raíz inferior acá la podemos dividir en dos. Tienen dos destinos diferentes.
La porción intrapelviana va también a los ganglios ilíacos comunes y del promontorio, y la parte más distal, la del conducto anal extrapelviano, se dirigen a los ganglios inguinales superficiales. Bueno, muchas gracias por su participación. Dejaremos subido este seminario en el canal de YouTube de la Cátedra de Anatomía UNR de la Facultad de Ciencias Médicas. Hasta luego.